Hola hermanos, vamos a compartir como cada jueves el devocional. Estamos allá en Mateo 16, versículos 21 hasta el final, el 28. Y bueno, Mateo 16 ahí está el famoso texto donde Jesús les pregunta a los discípulos qué dicen ellos, que quién es Él, y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Una declaración fundamental de la fe. Y acto seguido, versículo 21, comienza el Señor a decir lo que va a pasar. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y nosotros que estamos a este lado de la cruz sabemos de qué está hablando. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu amor con nosotros. Rogamos que hables a nuestro corazón por medio de este devocional. En el nombre de Jesús. Amén. Y como dije, esta declaración nosotros la entendemos de una manera completa a este lado de la cruz. Si no fuera porque el Señor fue a esa cruz a morir por causa de nuestros pecados, es imposible que nosotros podamos tener salvación. Si no fuera porque el Señor se entregó a sí mismo, su vida completa, nosotros no tendríamos vida. Nuestra vida no es nuestra, es de Él. Esa es la verdad fundamental que está contando en este versículo 21. ¿Y qué pasó? Bueno, Pedro, y conocemos la historia, se preocupa del tema. No quiere que el Señor muera, no quiere que el Señor sufra, no quiere que el Señor le pase nada. Y entendemos que hay un cariño ahí, ¿cierto? O una preocupación del uno por el otro que es natural. Y uno pudiera pensar, bueno, Jesús dijo, oye, gracias por preocuparte de mí, pero igual tengo que hacerlo, ¿cierto? Pero leemos, quizás con sorpresa en el texto, que lo que le dice a Jesús, quizás casi ni lo deja terminar de decir lo que estaba diciendo Pedro, y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Uf. Y yo me imagino la, los ojos abiertos de Pedro así, consternado por lo que acaba de escuchar. Y leemos el texto y dice, no, que en realidad Pedro no estaba considerando lo que iba a pasar. No, Pedro no sabía, no lo tenía claro. Nosotros sí, Pedro no. Ahora, traslademos la situación a la vida nuestra. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ni con nuestra familia, ni con nuestra vida, con trabajo, etcétera. Y podemos actuar de la misma manera que actuó Pedro. Les explico. Podemos estar en la misma iglesia, incluso, conversando con hermanos que están pasando por dificultades, y nos vamos a compadecer de ellos, que es natural, como lo hizo Pedro con Jesús. Pucha, ojalá puedas salir pronto de esto. Voy a orar por ti, incluso podemos decir eso. Y a veces no estamos pesando bien el objeto de nuestra compasión y puede estar profundamente equivocado, que es justamente lo que vemos que está pasando con Pedro. En Pedro lo entendemos, pero nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás? Bueno, hay muchas explicaciones teológicas que no es el caso conversarlas ahora porque lo estamos viendo como devocional. Y, y quiero ir al texto, versículo 24, perdón, 23, cuando dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque, y aquí va a dar la causa del enojo de Jesús, de por qué, como Pedro se equivocó, nosotros también nos equivocamos, muchas veces, ¿o no? No nos equivocamos como Pedro. Sí, estamos haciendo muchas veces las mismas cosas. Mira, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa es la causa. Y pensémoslo bien. ¿Cuántas veces, como decía, nos compadecemos de un hermano, pero muchas veces la causa por la que está padeciendo el hermano es por sus propios pecados, porque eligió tomar una acción en desobediencia a la voluntad de Dios? ¿Sí? Un ejemplo cualquiera. Porque el hermano tiene que pagar un parte porque
pillaron conduciendo sin documentos. Pucha, vamos a ver cómo te ayudamos, qué lata que tengas que pagar. No, 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 él eligió manejar sin documentos, contra la ley, está desobedeciendo la ley del Señor. ¿Y de qué nos estamos compadeciendo entonces? Yo no estoy diciendo que hay que castigarlo por eso, sino que el punto al que quiero ir es que tenemos que vigilar qué cosas está favoreciendo nuestro corazón. O estamos siguiendo la voluntad de Dios, o estamos siguiendo algo que nos o que va en contra de la voluntad de Dios, que es lo que está pasando con Pedro, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ir a esa cruz a morir por nosotros. Esa era la voluntad de él, y lo está declarando. Y lo hizo, conocemos la historia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? La santificación, el crecer espiritualmente, el madurar espiritualmente todos juntos, ayudándonos unos a otros en amor y en verdad para crecer como Cristo. Por eso Cristo estableció su iglesia y lo dice en este mismo pasaje. Yo edificaré mi iglesia. Todo tiene que ver con esto, con el discipulado. Porque nuestra vida no nos pertenece, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es de él. Pero nosotros estamos preocupados de lo nuestro. Nuevamente, ¿por qué es el enojo de Jesús? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y muchas veces, pensando que estamos haciendo lo correcto, como Pedro, que yo creo que sinceramente pensaba que estaba haciendo lo correcto, y muchas veces nosotros sinceramente estamos convencidos que estamos haciendo lo correcto, no consideramos la voluntad de Dios. Y solo eso hace que todo lo demás sea incorrecto. Lo voy a poner de esta manera. Es como ir al... a propósito, estoy medio enfermo todavía. Ir al médico. Y vamos a plantear al médico nuestra enfermedad. Él va a hacer un diagnóstico. Y nos va a dar un tratamiento. Sea con remedio, etcétera. Y nosotros decidimos no seguirlo. ¿Qué estamos haciendo? Es como, oye, pero ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? Bueno, el Señor hizo un diagnóstico. Nosotros somos pecadores y estamos condenados. Nos da el tratamiento. Yo voy a la cruz para morir por sus pecados. Para que ustedes crezcan y sean como yo. Ese es el propósito del Señor. Sacarnos de la condenación para tener vida eterna. La vida eterna no es el propósito, es el medio. Para que teniendo vida eterna podamos ser como Él. Ese es el propósito donde Él se glorifica. ¿Y qué decimos nosotros? Gracias, Señor, por la vida eterna, déjame tranquilo nomás. Y nos empezamos a compadecer de nuestros pecados nosotros mismos. Es no hacerle caso al médico, es exactamente lo mismo. Ahora, si lo vemos como un médico, tú dices, no, es que yo no puedo ser tan leso de no hacerle caso al médico cuando yo me puedo morir de esa enfermedad. Pero cuando lo vemos en tema espiritual, pensamos que sí podemos hacerle el quite a las cosas, que podamos dar la vuelta larga, como que podemos engañar a medio mundo, engañándonos primero a nosotros mismos. Y eso es lo que me gusta del texto cuando lo veo de esta manera. La respuesta de Jesús es clara. ¿Cuál es la causa? ¿Qué piensa Él de tu pecado? O, mejor dicho, nos está diciendo, reflexiona en tu vida en qué cosas aún tienes que madurar, qué cosas tienes que poner a los pies de Él para que Él te enseñe cómo evitarlas, cómo mejorar, cómo seguir siempre su voluntad y no equivocarse en el camino. ¿Y cuál es la respuesta? La misma de siempre. No pongan la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Siempre sigue siendo la misma. O sea, aprende a mirar las cosas con ojos espirituales. Bueno, ¿cómo hago eso? Vive tu vida espiritualmente, no con las cosas del mundo. Dios te da las cosas del mundo, disfruta todo lo que Dios te da, pero vive en Él, en el Señor. Esa es la respuesta. ¿Dónde estás poniendo la mira? Reflexiona en tu vida, en qué aspectos de tu vida todavía no has entregado a Él. ¿En qué cosas estás reclamando? ¿Qué cosas son las que te preocupan? Que todavía las tienes en tus manos. O crees que las tienes en tus manos en realidad. Sigue poniendo tu mira en tus manos y no en las manos del Señor. Esas manos que el Señor están perforadas por unos clavos que por eso murió por ti, porque con esas mismas manos te está esperando en el cielo. Y considera esas cosas y tú dices, oye, tengo que seguir su consejo, ¿sí o no? Dios te bendiga.